Amigos, bienvenidos a Matemáticas Solidarias, Matemáticas sin virus. Hoy vamos a ver la clasificación de los polígonos. En función de sus ángulos. Un polígono es equiángulo cuando todos sus ángulos son iguales. Vemos en la pantalla un polígono que es un triángulo, 3 lados, y tiene los 3 lados iguales. Ya sabéis, en este polígono, que es triángulo, la suma de sus 3 ángulos son 180. Si fuese un cuadrilátero, sumarían 360 los ángulos interiores. Como son iguales, sumarán 180 entre 3, 60 cada uno. Un triángulo equilátero. Pues bien, cualquier polígono que tenga los 3 ángulos iguales se llama equiángulo. En función de sus lados. Un polígono es equilátero cuando todos sus lados son iguales. Según el número de lados, podemos encontrar los siguientes polígonos: triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono y decágono, y así sucesivamente. Podemos también, a partir de 12, decir polígono de 12 lados, de 17 lados. En función de sus lados y sus ángulos. Un polígono es regular cuando se cumple que es equilátero y equiángulo. Tendríamos un triángulo regular que se llama equilátero. El cuadrilátero regular se llama cuadrado. El pentágono regular tendría 5 lados iguales y los 5 lados, ángulos, también serían interiores, serían iguales. ¿Qué es irregular? Pues un polígono es irregular cuando no cumple que sea equilátero y equiángulo, que no tenga los lados iguales o los ángulos iguales. En función de su posición respecto a una circunferencia, podemos encontrar 4 casos. El primero sería un polígono inscrito. Se dice que un polígono es inscrito cuando está dentro de una circunferencia y sus vértices son puntos de la misma. En este caso, un hexágono está dentro y los puntos, los vértices del pentágono, forman parte de la circunferencia. Es circunscrito. El polígono es circunscrito cuando está fuera de la circunferencia está dentro, el polígono está fuera, y sus lados, los lados del polígono, son tangentes, tocan solo en un punto, tangente a la circunferencia, aquí, aquí y aquí. Circunscrito, el polígono, sus lados son tangentes a la circunferencia. Inscrito, el polígono, sus vértices tocan la circunferencia, forman parte de la circunferencia. Un polígono es interior cuando está dentro de una circunferencia pero no tiene puntos en común con ella, no toca la circunferencia. Y es exterior cuando está fuera y no la toca. Hola amigos, vamos a ver hoy el área, el perímetro de los polígonos. Tenemos un triángulo, 3 lados. ¿Cuál sería su perímetro? Pues la suma de los 3 lados, lado X más Y más Z. ¿Cuál sería su área? El área es base X por altura H, dividido por 2. En un cuadrado, el perímetro, como los lados son iguales, 4 lados, 4x. El área sería la base por altura también. X por x, x al cuadrado.
En un rectángulo, el perímetro sería la suma de sus lados. Tiene dos lados iguales, x, y los lados opuestos son iguales, y más y. Serían 2 veces x más y, 2x más 2y. Y el área sería x por y. En un trapecio, ya sabéis que es un cuadrilátero que tiene dos lados paralelos, dos bases serían paralelas, pues el perímetro sería la suma de los lados, a más b más c más d. Y el área sería la base mayor más la base menor por la altura dividido por 2. En un pentágono regular, los 5 lados son iguales. Serían 5x el perímetro. Y el área sería, un pentágono tiene un triángulo, aquí formaría otro, aquí otro y ahí otro. Tantos triángulos como lados, tendría 5. Pues sería 5 veces este área de este triángulo, porque son todos los triángulos iguales. Área de la base por altura partido por 2 sería este triángulo. Como son 5, multiplicamos por 5. Base por altura dividido por 2, y como son 5 triángulos, multiplicamos por 5. También podemos decir que 5 veces la x es el perímetro. Por eso se suele decir también perímetro por apotema partido por 2. El perímetro, que es 5x, por la apotema partido por 2. En un hexágono, como son 6 lados, 6x, y sería igual que antes. ¿Cuántos triángulos se forman? 6, tantos como lados. ¿Cuál es el área de un triángulo? Pues base por altura dividido por 2, x por y partido por 2. Y multiplicamos por 6 porque son 6 triángulos. Podríamos decir también que es perímetro por apotema partido por 2. Perímetro, que es 6x por apotema, la y, partido por 2.